Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El polvo se alzaba con cada paso, flotando pesado bajo el sol de octubre. Rosa caminaba despacio, como si la tierra misma le pesara en los hombros. El niño en sus brazos respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando demasiado rápido. Tenía los ojos cerrados, las mejillas ardientes al tacto. Mateo no había comido en 2 días. Tampoco había llorado. Solo ese sonido pequeño, como un suspiro que se rompía cada vez que el aire entraba en sus pulmones. Hacía 3 días que habían dejado el último pueblo, o tal vez 4, Rosa ya no recordaba. Los días se volvían iguales cuando el hambre apretaba, cuando cada paso era una decisión entre seguir o rendirse. Sus pies estaban agrietados, sangraban en los talones. La piel de sus brazos estaba quemada por el sol, tensa y adolorida, pero no podía detenerse, no mientras Mateo siguiera respirando. A lo lejos, entre la bruma del calor, distinguió las siluetas de unas construcciones bajas. No era un pueblo grande, tal vez un puesto de comercio abandonado, o uno de esos asentamientos que la sequía había dejado vacíos. Rosa apretó los labios. No importaba. Donde hubiera gente, habría un pozo. Donde hubiera agua, tal vez alguien tuviera piedad. Se detuvo al borde del camino y dejó que Mateo se acomodara mejor contra su pecho. El niño gimió suavemente, pero no abrió los ojos. Rosa sintió el nudo en la garganta, ese que llevaba días ahogando. No podía llorar. Llorar era desperdiciar agua, y el agua era lo único que les quedaba entre la vida y lo que venía después. Miró hacia el cielo. Ni una sola nube. Solo ese azul implacable que se extendía hasta el horizonte, vacío como una promesa rota. El viento traía olor a salvia seca y tierra caliente. Olía a desierto, a muerte lenta. Rosa cerró los ojos un momento, solo un momento, y recordó la voz de su madre. Mientras sigas caminando, mi niña, sigues viviendo. Abrió los ojos y siguió adelante. Sus pies descalzos se hundían en la arena caliente, cada paso un pequeño acto de voluntad contra el cansancio que le pesaba en los huesos. Mateo se había vuelto más ligero con los días, o tal vez ella se había acostumbrado al peso. No sabía cuál era peor. El pueblo apareció más claro conforme se acercaba. Casas de adobe con techos hundidos, ventanas sin cristales, puertas que colgaban de bisagras oxidadas. No había humo saliendo de ninguna chimenea. No había sonido de animales ni voces humanas, solo el viento silbando entre las construcciones vacías, levantando remolinos de polvo que bailaban y morían. Rosa entró al pueblo con pasos lentos. Un perro flaco la miró desde la sombra de un porche, pero no ladró. Solo la observó con ojos cansados antes de volver a acostar la cabeza entre las patas. Ella siguió caminando, buscando el pozo que todo pueblo tenía, rezando porque no estuviera seco. Al fondo del pueblo, junto a un mezquite retorcido, lo encontró. El pozo estaba hecho de piedras apiladas, con una cuerda vieja colgando del brocal. Rosa se arrodilló en el borde y miró hacia abajo. Solo tierra agrietada y piedras. Ni una gota de agua. Sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que había estado sosteniéndola durante días. Quiso gritar, pero no tenía fuerzas. Mateo tosió débilmente, y ese sonido fue suficiente para recordarle que no podía rendirse todavía. Se levantó despacio, las rodillas temblándole. Tenía que haber algo más, otro pozo, un arroyo, cualquier cosa. Dio unos pasos alejándose del mezquite y fue entonces cuando escuchó la voz. «¿Buscas agua?» Rosa giró tan rápido que casi perdió el equilibrio. Un hombre estaba de pie a pocos metros observándola. Era alto, de piel oscura y curtida por el sol. Llevaba el cabello largo, negro como la noche,
atado con tiras de cuero. Sus ojos eran duros, atentos, pero no crueles. Vestía pantalones de cuero y una camisa de algodón desgastada. En el cinto llevaba un cuchillo con mango de hueso. Rosa retrocedió un paso, apretando a Mateo contra su pecho. El hombre no se movió. Solo la miraba con esa quietud que Rosa había visto antes en los apaches que a veces pasaban por los pueblos. Un silencio que decía más que las palabras. No había amenaza en su postura, pero tampoco había suavidad. «Mi hermano está enfermo», dijo Rosa, y su voz sonó más pequeña de lo que quería. Odiaba sonar débil, pero el cansancio le pesaba en cada palabra. «Necesita medicina, agua». El hombre asintió despacio. Sus ojos se movieron hacia Mateo, estudiando la palidez del niño, la forma en que su pecho se agitaba con cada respiración difícil. Rosa vio cómo su expresión cambiaba apenas, una suavización casi imperceptible alrededor de los ojos. Luego volvió a mirarla a ella. «Ven». No esperó respuesta. Simplemente se dio vuelta y comenzó a caminar hacia una de las casas al final del pueblo. Sus pasos eran firmes, seguros, como alguien que conocía cada piedra del camino. Rosa dudó. Su madre le había enseñado a desconfiar de los hombres solitarios, de las promesas fáciles, de cualquiera que ofreciera ayuda sin pedir nada a cambio. Pero Mateo tosió otra vez. Un sonido húmedo y doloroso, y esa fue toda la decisión que necesitaba. Lo siguió, manteniendo la distancia lista para correr si algo salía mal. El hombre no miró atrás, no dijo nada más. Solo caminó hacia la cabaña al final del pueblo, donde una columna delgada de humo salía de la chimenea. Era la única señal de vida en todo el lugar, y Rosa se aferró a ella como a una promesa. La cabaña era pequeña pero ordenada. Un catre en la esquina, una mesa tosca con 2 sillas desparejas, un fogón donde ardía un fuego bajo. Olía a humo de leña y a algo más, algo que Rosa no podía identificar. Hierbas, tal vez, plantas medicinales secándose en manojos colgados de las vigas del techo. El hombre señaló el catre con un gesto breve. «Acuéstalo ahí». Rosa obedeció, depositando a Mateo sobre la manta áspera que cubría el catre. El niño gimió, pero no despertó, su cuerpo pequeño hundiéndose en el colchón de paja. El hombre se acercó, se arrodilló junto al catre y puso una mano sobre la frente del niño. Frunció el ceño y Rosa sintió que el miedo le apretaba el estómago. Fiebre alta. ¿Cuánto tiempo lleva así? 3 días, tal vez 4. El hombre asintió sin apartar los ojos de Mateo. Levantó la camisa del niño y examinó su pecho, su abdomen, presionando suavemente aquí y allá con dedos expertos. Mateo se quejó en sueños, pero no se despertó. ¿Qué comió antes de enfermarse? Poco. Lo que encontrábamos, raíces, bayas. No sé qué eran. ¿Las bayas eran rojas o moradas? Rosa pensó, tratando de recordar. Rojas, pequeñas. El hombre se levantó y caminó hacia una esquina donde había varios sacos de tela apilados. Comenzó a sacar frascos pequeños, hierbas secas, trozos de corteza. Sus movimientos eran precisos, seguros, como alguien que había hecho esto muchas veces. Rosa lo observaba desde el otro lado del catre, sin atreverse a moverse, apenas respirando. «¿Tiene nombre?», preguntó el hombre sin voltear, mientras medía algo en un cuenco de madera. «Mateo». «¿Y tú?» «Rosa». El hombre asintió otra vez, como si los nombres fueran lo único que necesitaba saber por ahora. Puso agua a hervir en una olla de barro y comenzó a machacar hierbas con una piedra plana. El silencio se llenó solo con el sonido del agua que empezaba a burbujear y el golpe rítmico de la piedra contra las hojas secas. Era un sonido casi reconfortante, un ritmo constante en medio del caos de los últimos días. Rosa sintió que sus piernas temblaban. No había comido en días y el alivio de estar bajo techo, de no tener que seguir caminando, la golpeó de pronto como una ola.
Se dejó caer en el suelo, apoyando la espalda contra la pared fría. Cerró los ojos solo un momento, solo para descansar. Cuando los abrió, el hombre estaba frente a ella, ofreciéndole una taza de madera llena de un líquido oscuro. Rosa la tomó con manos temblorosas y bebió. Era amargo, pero caliente, y sintió cómo el líquido bajaba por su garganta, llenando el vacío que llevaba días creciendo en su estómago. «Gracias», murmuró. El hombre no respondió. Ya estaba de vuelta junto a Mateo, humedeciendo un trapo en agua tibia y colocándolo sobre la frente del niño. Rosa lo observaba, notando cómo sus manos grandes y callosas se movían con una suavidad inesperada. Como si supiera exactamente cuánta presión aplicar, cuánto tiempo dejar el trapo antes de humedecerlo de nuevo. «¿Cómo se llama usted?», preguntó Rosa después de un silencio largo. «Yasun». «¿Es curandero?». «No, solo aprendí de alguien que lo era». Rosa asintió, aunque Yasun no la estaba mirando. Había algo en la forma en que lo dijo, algo que sugería pérdida. Rosa conocía ese tono. Lo había usado ella misma cuando hablaba de su madre. El tiempo pasó lento. Yasun preparó una infusión con las hierbas machacadas y logró hacer que Mateo bebiera un poco, sosteniendo la cabeza del niño con cuidado mientras vertía el líquido entre sus labios. Mateo tosió, escupió parte, pero algo quedó adentro. Yasun repitió el proceso varias veces, paciente, hasta que el niño pareció asentarse en un sueño más profundo. Rosa sintió que sus ojos se cerraban solos. El cansancio era como un peso físico, aplastándola contra el suelo. Trató de mantenerse despierta, de vigilar a Mateo, pero su cuerpo tenía otras ideas. La siguiente vez que abrió los ojos, el sol ya se había puesto. La habitación estaba iluminada solo por el fuego del fogón, proyectando sombras largas en las paredes de adobe. Mateo seguía dormido en el catre, su respiración más tranquila ahora, menos agitada. Yasun estaba sentado a la mesa, tallando un pedazo de madera con su cuchillo. No alzó la vista cuando Rosa se incorporó, pero habló. Comió un poco, agua con miel. No mucho, pero algo. Rosa sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había estado sosteniendo durante días sin darse cuenta. Se acercó al catre y tocó la frente de Mateo. Todavía caliente, pero no como antes. Ya no ardía como si tuviera fuego por dentro. «Va a estar bien». Yasun dejó de tallar y la miró. Había algo en sus ojos que Rosa no podía descifrar, algo viejo y cansado que no concordaba con su cuerpo todavía joven. «Si sigue bebiendo y descansa así, la fiebre debería bajar en 1 o 2 días». Rosa asintió. Tragó saliva sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Metió la mano en el bolsillo de su vestido desgarrado, donde había mantenido el anillo escondido durante meses. Sus dedos encontraron el aro de plata, frío y pesado. Lo había cargado desde que su madre desapareció, apretado contra su pecho en las noches frías, escondido de miradas codiciosas. Era lo único que tenía de ella, lo único que quedaba de una vida que ya no existía. Sacó el anillo y lo extendió hacia Yasun con mano temblorosa. La plata brillaba a la luz del fuego, reflejando las llamas en su superficie pulida. «Es de plata», dijo Rosa, y su voz se quebró un poco. «No sé cuánto vale, pero es suyo. Por la medicina, por ayudarnos». Yasun miró el anillo. Durante un momento no se movió. Solo lo miraba con una intensidad que hizo que Rosa quisiera retroceder. Luego, lentamente, extendió la mano y tomó el aro entre sus dedos. Lo giró hacia la luz del fuego, acercándolo a sus ojos. Rosa vio cómo su expresión cambiaba, cómo sus ojos se agrandaban, cómo sus dedos se tensaban alrededor del metal. El hombre se puso de pie tan rápido que la silla cayó detrás de él. Rosa dio un paso atrás, asustada por la repentina intensidad en su rostro. Yasun sostenía el anillo como si fuera algo sagrado o algo maldito.
Sus dedos trazaban los símbolos grabados en la superficie, una y otra vez, como si estuviera verificando que fueran reales. ¿De dónde sacaste esto? Su voz era baja, pero había algo en ella que hizo que el corazón de Rosa latiera más rápido. Era de mi madre, susurró. Lo único que dejó cuando se fue. ¿Tu madre? Yasun alzó la vista del anillo para mirarla directamente. ¿Cómo se llamaba? Rosa titubeó. Había aprendido a ser cautelosa con la información, a no revelar demasiado a extraños. Pero algo en los ojos de Yasun le decía que esto era importante, más importante de lo que podía entender. Nunca me dijo su nombre verdadero. La gente del pueblo la llamaba Elena. Pero a veces, cuando estábamos solas, cuando pensaba que yo no la escuchaba, susurraba otro nombre. Uno que yo no entendía. Sonaba como viento entre las piedras. ¿Cuál? La voz de Yasun era apenas un susurro ahora. Ayeni. El nombre cayó en el silencio de la cabaña, como una piedra en agua quieta. Yasun se quedó completamente inmóvil, tan quieto que Rosa pensó por un momento que había dejado de respirar. Luego sus piernas parecieron ceder y tuvo que apoyarse en la mesa. El anillo resbaló de sus dedos y cayó sobre la madera con un sonido metálico que pareció demasiado fuerte en el silencio. «Ayeni», repitió Yasun, y había tanto dolor en esa palabra que Rosa sintió que se le encogía el corazón. «¿Dónde está ella ahora? ¿Dónde está tu madre?» Rosa bajó la mirada, sintiendo cómo las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente comenzaban a formarse. Sus dedos se enroscaron en el borde de su vestido sucio, apretando la tela hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «No lo sé. Vivíamos cerca del rancho Agua Clara. Ella lavaba ropa para el capataz y su familia. Un día salió a buscar leña en el bosque y no volvió». «¿Cuándo?» La voz de Yasun era áspera, como si las palabras le rasparan la garganta al salir. «Hace 2 años. Casi 2 años y medio». Yasun recogió el anillo de la mesa y lo sostuvo contra su pecho, como si fuera lo único que lo mantenía de pie. Rosa lo observaba sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo que había desencadenado algo importante, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. «Este anillo», dijo Yasun finalmente, su voz más controlada ahora, pero todavía tensa. «Yo lo hice, con mis propias manos. Tardé 3 lunas en conseguir la plata suficiente, en fundirla, en grabar estos símbolos. Son de mi tribu, antiguos. Los círculos representan el ciclo de la vida. Estas marcas pequeñas son huellas de coyote para protección. Y esta luna creciente…» Tocó el interior del anillo con ternura. «La puse porque ella decía que le gustaba caminar bajo la luna nueva, cuando el cielo estaba más oscuro y las estrellas brillaban más». Rosa escuchaba con los ojos muy abiertos, empezando a comprender. «¿Usted conocía a mi madre?» «Ayeni era mi esposa». Las palabras cayeron entre ellos como piedras. Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había imaginado muchas cosas sobre el pasado de su madre, sobre por qué nunca hablaba de su vida anterior, sobre por qué a veces la encontraba llorando en silencio cuando pensaba que nadie la veía. Pero nunca había imaginado esto. Pero ella… Rosa trató de ordenar sus pensamientos. Ella nunca mencionó, nunca dijo que tenía… ¿un esposo? Yasun soltó una risa amarga. «Supongo que no. ¿Por qué lo haría? Probablemente pensó que estaba muerto, o que la había abandonado. Y no lo hizo». Yasun la miró con ojos llenos de dolor. «Nunca. La busqué durante meses después de que desapareció. Pregunté en todos los pueblos, seguí cada rumor, cada susurro, pero era como si la tierra se la hubiera tragado. Después de un tiempo todos me dijeron que dejara de buscar, que aceptara que estaba muerta, pero yo no podía creerlo, no sin un cuerpo, sin pruebas». Se dejó caer en la silla, todavía sosteniendo el anillo.
Eventualmente tuve que aceptar que tal vez nunca sabría qué le pasó, que tal vez era mejor así. Intenté seguir adelante, pero miró alrededor de la cabaña vacía. Como puedes ver, no lo hice muy bien. Rosa se sentó en el suelo otra vez, procesando todo esto. Si Yasun era el esposo de su madre, eso significaba... ¿Es usted mi padre? Yasun negó con la cabeza lentamente. No, a Jenny y yo no tuvimos hijos. Siempre quisimos, pero... Se detuvo como si las palabras fueran demasiado dolorosas para continuar. Rosa asintió, sintiendo una mezcla extraña de alivio y decepción. Había vivido sin padre toda su vida, acostumbrada a que fuera solo ella, su madre y eventualmente Mateo. Pero parte de ella había esperado, solo por un momento, que tal vez había encontrado algo parecido a una familia completa. «Cuéntame todo», dijo Yasun, inclinándose hacia adelante. «Todo lo que recuerdes sobre el rancho Agua Clara, sobre el día que desapareció, sobre qué pasó después. Necesito saberlo». Rosa respiró profundo y comenzó a hablar. Le contó sobre la pequeña cabaña donde vivían al borde del rancho, sobre cómo su madre lavaba ropa para el capataz y su familia a cambio de un techo y comida escasa. Le contó sobre Santiago Bravo, el hombre que administraba el rancho, con sus trajes finos y su sonrisa que nunca llegaba a los ojos. «Mi madre le tenía miedo», dijo Rosa, recordando cómo a Jenny siempre se tensaba cuando Santiago pasaba cerca. Nunca lo miraba directamente, siempre encontraba una razón para irse cuando él aparecía. Una vez la escuché hablar con Dorotea, otra lavandera. Decía que Santiago hacía preguntas, que se le acercaba demasiado, que la miraba de una forma que la hacía sentir sucia. Yasun apretó los puños sobre la mesa, su mandíbula tensándose. ¿Y el día que desapareció? Fue una mañana normal, o al menos empezó así. Mamá me despertó temprano antes del amanecer. Dijo que iba a buscar leña al bosque y que volvería para el desayuno. Me pidió que cuidara a Mateo, que en ese entonces tenía apenas 6 meses. Yo tenía 6 años. Rosa cerró los ojos recordando. Esperé todo el día. Mateo lloraba porque tenía hambre y yo no sabía qué hacer. Cuando cayó la noche y ella no había vuelto, fui a buscar a Dorotea. Ella me dio algo de comer y me dijo que esperara, que tal vez mamá había ido más lejos de lo planeado. Y luego, Dorotea y otros trabajadores buscaron en el bosque al día siguiente. Encontraron su canasta de leña, vacía, junto al sendero. Pero no había señales de lucha, ni sangre, ni nada que indicara qué le había pasado. Era como si simplemente se hubiera desvanecido. Yasun se frotó la cara con las manos. ¿Y Santiago Bravo? ¿Qué hizo él? Al principio actuó preocupado. Organizó más búsquedas, ofreció recompensas por información, pero después de unas semanas dijo que había que aceptar que probablemente un animal salvaje la había atacado y arrastrado su cuerpo. Dijo que era mejor para todos olvidar y seguir adelante. Rosa hizo una pausa. Pero entonces empezó a visitarnos, a mí y a Mateo. Decía que quería asegurarse de que estuviéramos bien, que era su responsabilidad cuidar de los huérfanos en su rancho. Al principio parecía genuino, continuó Rosa, su voz volviéndose más tensa. Traía comida, ropa, pero después empezó a pedir cosas a cambio, que limpiara su casa grande, que lavara su ropa, que cuidara sus caballos. Yo era pequeña, pero aprendí rápido que si no hacía lo que pedía, la comida dejaba de llegar. Mateo enfermaba más seguido, y yo necesitaba esa comida para mantenerlo vivo. Yasun escuchaba en silencio, pero Rosa podía ver la rabia acumulándose en sus ojos, en la forma en que sus manos se cerraban y abrían sobre la mesa. ¿Y el anillo? ¿Cuándo lo encontraste? Un día, meses después de que mamá desapareciera, estaba limpiando nuestra cabaña. Encontré una tabla suelta en el piso, debajo de su cama. El anillo estaba ahí, envuelto en un pedazo de tela.
Había también unas hojas secas que olían dulce y una pequeña piedra lisa. No entendía qué significaban, pero guardé el anillo porque era lo único que tenía de ella. Ella lo escondió, murmuró Yasun. Sabía que algo iba a pasar. Estaba tratando de protegerlo, de proteger. Se detuvo como si una realización le golpeara. De proteger la única prueba de que habíamos estado juntos. Rosa asintió. A veces pienso que ella sabía que algo malo iba a suceder. Los últimos días, antes de desaparecer, estaba diferente, más callada, me abrazaba más fuerte. La última noche me despertó en medio de la oscuridad y me dijo que la recordara, que sin importar qué pasara, recordara que me amaba. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Rosa. Había mantenido esa memoria encerrada durante tanto tiempo, sin atreverse a examinarla demasiado de cerca porque dolía mucho. Pero ahora, hablando con Yasun, sentía como si finalmente pudiera dejarla salir. Yasun se levantó de la mesa y caminó hacia ella. Se arrodilló frente a Rosa y puso una mano grande y callosa en su hombro. Tu madre era una mujer valiente, y tú eres igualmente valiente por haber sobrevivido todo esto. No me siento valiente, solo cansada. A veces son la misma cosa. Se quedaron así un momento, compartiendo un silencio que de alguna manera era más reconfortante que las palabras. Luego Yasun se puso de pie y regresó a la mesa, tomando el anillo y examinándolo otra vez bajo la luz. Este rancho, el rancho Agua Clara. ¿Qué tan lejos está? 2 días a caballo hacia el este, 3 caminando. ¿Y Santiago Bravo todavía está ahí? Supongo. No he vuelto desde que nos echó, pero no tenía planes de irse. Es su reino, según él mismo lo llama. Yasun asintió lentamente, y Rosa pudo ver cómo su mente trabajaba, procesando información, formando planes. Descansa, le dijo finalmente. Mañana hablaremos más. Por ahora tú y tu hermano están a salvo. Los días siguientes pasaron en una rutina tranquila que Rosa no había experimentado en años. Mateo mejoraba poco a poco, el color regresando a sus mejillas mientras su fiebre bajaba. Yasun preparaba infusiones 3 veces al día, y Rosa aprendió a reconocer las hierbas, a machacarlas correctamente, a medir las cantidades justas. Era como si Yasun estuviera enseñándole sin decirlo explícitamente, mostrándole con gestos más que con palabras. Rosa también ayudaba con las tareas diarias. Recogía leña del bosque cercano, llenaba los contenedores de agua del arroyo, limpiaba los platos después de comer. No lo hacía porque se lo pidieran, sino porque sentía la necesidad de contribuir, de no ser una carga. Yasun nunca comentaba sobre su ayuda, pero ella notaba pequeñas cosas, cómo dejaba las herramientas más pesadas cerca de donde ella las necesitaría, cómo preparaba un poco más de comida de la que él normalmente comería. Por las noches, cuando Mateo dormía, Rosa y Yasun se sentaban junto al fuego. Al principio no hablaban mucho. Yasun tallaba pequeñas figuras de madera, mientras Rosa remendaba la ropa desgarrada. Pero gradualmente comenzaron a compartir historias. Yasun le contaba sobre su tribu, sobre las tradiciones que su abuela le había enseñado, sobre cómo a Jenny había llegado a su vida como una tormenta de verano, inesperada, necesaria, transformadora. La encontré herida en el camino, dijo una noche, sus manos trabajando en un pedazo de madera que estaba tomando forma de pájaro. Había huido de un matrimonio arreglado, de un hombre que la trataba como propiedad. Estaba sangrando, hambrienta, casi muerta. La llevé con mi tribu y mi abuela la curó, y se enamoraron. Yasun sonrió levemente. No al principio. Ella no confiaba en nadie, especialmente en hombres. Pero pasó el tiempo y ella aprendió nuestra lengua, nuestras costumbres. Comenzó a sonreír más, y un día, cuando estábamos recolectando agua del río, me dijo que sentía que finalmente había encontrado un hogar.
Rosa escuchaba absorta. Era extraño pensar en su madre como una mujer joven, enamorada, esperanzada. La mujer que ella recordaba era más callada, más temerosa, como si el mundo ya le hubiera arrebatado demasiado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? La sonrisa de Yasun desapareció. Fui a comerciar con un pueblo vecino. Debía estar fuera 3 días, tal vez 4. Cuando regresé, encontré nuestra cabaña quemada y la mayor parte de la tribu masacrada. «Soldados», dijeron los sobrevivientes, «venían buscando apaches rebeldes y decidieron que todos éramos culpables. A Jenny no estaba entre los muertos, así que pensé, esperé». Se detuvo, su voz quebrándose. Durante meses busqué, preguntando en cada pueblo si alguien había visto a una mujer apache. Algunos decían que sí, pero cuando seguía las pistas no llevaban a ninguna parte. Eventualmente me rendí, o más bien acepté que tal vez nunca sabría la verdad. Me alejé de todo, viví solo, moviéndome de pueblo en pueblo. No había punto en establecerme cuando todo lo que amaba ya no existía. Yasun miró a Rosa. Hasta ahora. Rosa sintió un nudo en la garganta. ¿Va a ir a buscarla? Sí, pero primero necesito asegurarme de que tú y Mateo estén bien. Estamos bien. Mateo está mejorando. Yo puedo cuidarlo. Lo sé, pero hay algo más. Yasun dejó de tallar y la miró directamente. Si voy al rancho Agua Clara haciendo preguntas, Santiago Bravo sabrá que alguien está investigando. Y si tu madre realmente está ahí, como creo que está, él podría hacerle daño para protegerse. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo que ser inteligente, reunir información primero, entender la situación, encontrar aliados si es posible, y luego hizo una pausa, luego hacer lo que sea necesario. Los días siguientes, Yasun desaparecía durante horas, a veces días enteros. Rosa sabía que estaba investigando, haciendo preguntas discretas en pueblos cercanos, hablando con comerciantes y viajeros. Cuando regresaba, traía información fragmentada que iba armando como un rompecabezas. Santiago Bravo, descubrió, era más poderoso de lo que pensaban. Poseía no solo el rancho Agua Clara, sino varios otros en la región. Tenía conexiones con autoridades locales, lo que significaba que la ley estaba de su lado. Varios trabajadores habían desaparecido a lo largo de los años, pero nadie hacía preguntas. Los que intentaban hablar eran silenciados de una forma u otra. «Es como una telaraña», le dijo Yasun a Rosa una noche. «Todos están atrapados en ella, demasiado asustados para moverse. Pero debe haber alguien que no tenga miedo, alguien que quiera ayudar. Tal vez». Yasun sacó un pequeño pedazo de papel del bolsillo. «Encontré el nombre de una mujer, Dorotea, que trabajó en el rancho durante años. Se retiró hace poco y vive en el pueblo cercano. Si alguien sabe qué le pasó a tu madre, sería ella». Decidieron que Yasun iría solo a hablar con Dorotea. Era menos sospechoso que un hombre apache solitario preguntara por trabajo o comercio que una niña apareciera haciendo preguntas sobre su madre desaparecida. Rosa no estaba feliz con quedarse atrás, pero entendía la lógica. La noche antes de partir, Yasun le enseñó a Rosa cómo usar el cuchillo para defensa, cómo encender el fuego de señales si había problemas, dónde esconderse en el bosque si alguien venía. Rosa memorizó todo, esperando no tener que usarlo nunca. «Cuida a tu hermano», le dijo Yasun al amanecer montando su caballo. «Tenga cuidado», respondió Rosa, sintiendo un miedo que no esperaba sentir. En tan poco tiempo, este hombre solitario se había vuelto importante para ella, algo parecido a la seguridad que había perdido cuando su madre desapareció. Yasun cabalgó hacia el este, siguiendo caminos polvorientos que serpenteaban entre colinas secas. El viaje al pueblo donde vivía Dorotea tomó todo el día. Cuando llegó, el sol ya se ocultaba detrás de las montañas, pintando el cielo de naranjas y rojos. El pueblo era pequeño, apenas unas docenas de casas agrupadas alrededor de una plaza con una fuente seca.
Encontró la casa de Dorotea, preguntando discretamente en la cantina local. Era una construcción modesta, al final de una calle tranquila, con flores marchitas en macetas junto a la puerta. Yasun esperó hasta que cayó la noche completa antes de acercarse, golpeando suavemente la puerta de madera. Una mujer anciana abrió, sosteniendo una vela. Tenía el cabello blanco recogido en un moño y ojos cansados que habían visto demasiado. Cuando vio a Yasun, su expresión se volvió cautelosa. «¿Sí? Dorotea, necesito hablar con usted. Es sobre Ayeni». El nombre hizo que la mujer se tensara. Miró rápidamente a su alrededor, verificando que nadie los viera antes de abrir la puerta más amplia. «Entra, rápido». El interior de la casa era simple pero limpio. Dorotea cerró la puerta detrás de él y corrió las cortinas antes de hablar. «¿Quién eres?» «Yasun». Era el esposo de Ayeni. Dorotea se dejó caer en una silla como si las piernas ya no pudieran sostenerla. «Pensé que estabas muerto». Ella pensó que estabas muerto. ¿Ella? ¿Está viva? La anciana asintió lentamente, y Yasun sintió como si el corazón se le fuera a salir del pecho. Meses, años de incertidumbre, y finalmente tenía confirmación. «¿Dónde está?» Dorotea miró sus manos arrugadas, retorciéndolas en su regazo. «En el rancho. Santiago la tiene». «Dios, no sé ni cómo decirlo. La tiene como su esposa, pero todos sabemos que no es su esposa. La mantiene en una casa separada, lejos de los demás trabajadores. Dice que es delicada, que necesita privacidad, pero la verdad es que no quiere que nadie hable con ella». «¿La ha lastimado?» «No físicamente, no que yo haya visto, pero hay diferentes formas de lastimar a alguien. La he visto antes de irme del rancho. Era como una sombra de la mujer que conocí. Ya no habla, apenas come. Se sienta junto a la ventana horas y horas, mirando hacia las montañas como si esperara que alguien viniera». Yasun apretó los puños. «Voy a sacarla de ahí. No puedes simplemente entrar y tomarla. Santiago tiene guardias, hombres armados, y tiene influencia con las autoridades. Si intentas algo y fallas, la matará, o te matará a ti, o a ambos. Entonces no fallaré». Dorotea lo estudió con ojos que habían aprendido a leer a las personas durante décadas de servicio. «Veo que eres serio, pero la seriedad no es suficiente contra un hombre como Santiago Bravo. Entonces, dime qué sí es suficiente». La anciana se levantó y caminó hacia una alacena pequeña. Sacó una botella de mezcal y 2 vasos. Sirvió generosamente en ambos y le pasó uno a Yasun. Información, paciencia, aliados. Tomó un sorbo de su vaso. «Santiago es poderoso, pero no es invencible. Tiene enemigos, personas a las que ha pisoteado en su camino hacia el poder. El problema es que todos están demasiado asustados para actuar solos. ¿Como quién? El padre Miguel, el sacerdote del pueblo cercano al rancho. Santiago le prometió donar para reparar la iglesia, pero nunca lo hizo. Ahora el techo tiene goteras y los bancos se pudren. El padre es viejo, pero no es tonto. Sabe que Santiago es corrupto». Dorotea continuó. «Luego está don Rodrigo, el comerciante de ganado. Santiago le debe dinero de una transacción hace 2 años. Ha estado evitando pagar, usando su influencia para retrasar cualquier reclamo legal. Don Rodrigo tiene sus propios hombres, cowboys que le son leales. ¿Y tú? ¿Por qué me estás ayudando?» La anciana sonrió tristemente. «Porque Ayeni fue amable conmigo cuando nadie más lo era. Cuando mi hija murió en el parto, ella cuidó a mi nieto como si fuera suyo. Cuando enfermé, me traía sopa y medicina. Me debe mi vida y le debo la suya». Yasun asintió, sintiendo algo parecido a la esperanza creciendo en su pecho. «Necesito saber todo sobre el rancho. La distribución de las casas, cuántos guardias hay, sus rutinas, dónde está exactamente Ayeni». Durante las siguientes horas, Dorotea le dibujó un mapa del rancho en un pedazo de papel viejo. Le describió cada edificio, cada camino, cada escondite posible.
Le habló de los guardias. ¿Cuántos eran? ¿Cuándo cambiaban turnos? ¿Cuáles eran los más leales a Santiago y cuáles solo trabajaban por el dinero? La casa donde está Jenny es esta, dijo, señalando una estructura pequeña al fondo del mapa. Casa Azul, la llaman. Tiene 2 guardias durante el día, 1 en la noche. Las ventanas están cerradas con barrotes, pero la puerta lateral es más débil. Si pudieras llegar ahí sin ser visto. Y después, una vez que la saque, nos perseguirán. Por eso necesitas a don Rodrigo y al padre Miguel. Si puedes convencerlos de que testifiquen contra Santiago, de que expongan sus crímenes, tendrás protección legal. Y una vez que su reputación esté destruida, su poder se desmorona. Yasun estudió el mapa, memorizando cada detalle. ¿Cómo contacto a estas personas? Dorotea le dio direcciones y nombres, lugares donde podría encontrar a don Rodrigo y al padre Miguel sin levantar sospechas. Pero también le advirtió: ten cuidado con quien confías. Santiago tiene ojos por todas partes. Un paso en falso y todo se viene abajo. Yasun pasó los siguientes días moviéndose cuidadosamente, hablando con las personas que Dorotea había mencionado. El padre Miguel era un hombre mayor, encorvado por la edad, pero con ojos agudos que todavía brillaban con determinación. Cuando Yasun le explicó la situación, el sacerdote escuchó en silencio, sus dedos entrelazados sobre el escritorio desgastado de su oficina. Siempre supe que Santiago era un hombre sin escrúpulos, dijo finalmente. Pero mantener a una mujer cautiva, eso va más allá de simple corrupción. ¿Nos ayudará? El padre Miguel miró hacia el crucifijo colgado en la pared. Soy viejo, hijo. He visto mucha injusticia en mi vida y me arrepiento de las veces que no actué. Esta no será una de esas veces. Sí, te ayudaré. Don Rodrigo fue más difícil de convencer. Era un hombre práctico, acostumbrado a evaluar riesgos y beneficios. Se sentó en su oficina, llena de humo de cigarro, escuchando la propuesta de Yasun con expresión neutra. ¿Y qué gano yo con esto?, preguntó finalmente. Su dinero. Una vez que se exponga a Santiago, sus deudas saldrán a la luz. Las autoridades tendrán que actuar. ¿Y si no lo hacen? ¿Y si Santiago tiene suficiente influencia para salir ileso? Entonces, al menos habremos intentado hacer lo correcto, y su deuda quedará registrada públicamente. Será más difícil para Santiago ignorarla. Don Rodrigo fumó su cigarro lentamente, pensando. Finalmente asintió. Está bien, pero tiene que ser rápido y limpio. No quiero una guerra en mi territorio. Con estos 2 aliados asegurados, Yasun comenzó a planear el rescate. Estudió el mapa que Dorotea le había dado hasta memorizarlo. Practicó las rutas de escape, identificó lugares donde podrían esconderse si las cosas salían mal. Pero había un problema. No podía hacer todo esto solo. Necesitaba que alguien distrajera a los guardias mientras él entraba a la Casa Azul. Fue entonces cuando pensó en Kele, un viejo amigo de su tribu que vivía en las montañas. Kele había sido guerrero en su juventud. Ahora vivía en paz, pero Yasun sabía que todavía tenía las habilidades y, más importante, todavía tenía el código de honor que valoraba la familia por encima de todo. El viaje a las montañas tomó 2 días. Cuando finalmente encontró a Kele, el hombre estaba tallando un arco nuevo frente a su cabaña rústica. Al ver a Yasun, sonrió ampliamente. «Hermano, han pasado años». Se abrazaron y Yasun sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: camaradería, confianza. Le explicó la situación a Kele, sin omitir detalles. Cuando terminó, Kele asintió gravemente. «A Jenny era buena mujer. Te ayudaré». Con Kele a su lado, Yasun regresó al pueblo donde había dejado a Rosa y Mateo. Los encontró sanos, aunque Rosa estaba impaciente, ansiosa por noticias. Cuando Yasun le contó todo lo que había descubierto, vio cómo los ojos de la niña se llenaban de lágrimas que se negó a derramar. «¿Cuándo vamos?» «Tú no vas.
Es demasiado peligroso. Es mi madre. Por eso mismo, si algo sale mal, alguien tiene que cuidar a Mateo, alguien tiene que seguir adelante. Rosa quería discutir, pero en el fondo sabía que Jasún tenía razón. Asintió con reluctancia, tragándose su orgullo y su miedo. El plan era simple, pero arriesgado. Gelé crearía una distracción en el lado opuesto del rancho, algo que atrajera la atención de los guardias, pero que no fuera lo suficientemente serio como para alertar a todo el lugar. Mientras tanto, Jasún entraría por el lado este, donde Dorotea había indicado que la vigilancia era más laxa. Llegaría a la Casa Azul, sacaría a Jenny y huirían hacia las montañas, siguiendo rutas que solo los apaches conocían. Si todo salía bien, estarían lejos antes de que Santiago se diera cuenta. Si algo salía mal, bueno, Jasún prefería no pensar en eso. La noche elegida era luna nueva, la oscuridad su mejor aliada. Jasún y Kele se despidieron de Rosa y Mateo al atardecer. Rosa abrazó a Jasún con fuerza y él sintió cómo temblaba. «Tráigala de vuelta», susurró. «Lo haré». Cabalgaron en silencio hacia el rancho, cada uno perdido en sus pensamientos. Jasún pensaba en Jenny, en cómo la había encontrado la primera vez, herida y asustada. Pensaba en las promesas que le había hecho, en cómo había fallado en protegerla entonces. Esta vez sería diferente. Tenía que serlo. Llegaron al rancho cerca de medianoche. La mayoría de las luces estaban apagadas. Solo quedaban las lámparas de los guardias y alguna ventana iluminada aquí y allá. Se separaron, Kele yendo hacia el norte, mientras Jasún se movía hacia el este, manteniéndose en las sombras. Escuchó, cuando Kele inició la distracción, el sonido de caballos asustándose en los corrales, relinchos y cascos golpeando la tierra. Gritos de guardias corriendo hacia el sonido. Jasún aprovechó el caos para deslizarse más cerca de la Casa Azul. Podía verla ahora, pequeña y apartada del resto, con una sola lámpara encendida en la ventana. Un guardia permanecía en la puerta principal, pero tal como Dorotea había dicho, no había nadie vigilando la puerta lateral. Jasún se movió rápido y silencioso. La cerradura de la puerta lateral era vieja, oxidada. Jasún la forzó con su cuchillo, el metal crujiendo apenas antes de ceder. Entró a la casa, cerrando la puerta detrás de él suavemente. El interior estaba oscuro y silencioso, olía a flores marchitas y a algo más, algo amargo como medicina vieja. Caminó lentamente por un pasillo estrecho, sus pasos silenciosos sobre el piso de madera. Al final del pasillo había una puerta cerrada. Jasún se detuvo frente a ella, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que quien estuviera dentro lo escucharía. Respiró profundo y abrió la puerta. La habitación estaba en penumbra. Una sola vela ardía en una mesita, proyectando sombras que bailaban en las paredes. Había una cama estrecha, una silla junto a la ventana, una mesa pequeña con un espejo agrietado, y en la silla, de espaldas a él, estaba Jenny. Jasún no pudo moverse durante un momento. 6 años esperando este momento, y ahora que estaba aquí, las palabras se le atascaban en la garganta. Jenny se giró lentamente, como si hubiera sentido su presencia. Había envejecido, su rostro más delgado, más marcado por líneas de dolor y cansancio. Su cabello, que solía llevar largo hasta la cintura, estaba cortado a la altura de los hombros. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora eran opacos, distantes. Lo miró sin expresión durante un largo momento. Luego, muy suavemente susurró: «No eres real. Soy yo, Jenny. No, tú estás muerto, o me olvidaste, cualquiera de las dos». Jasún dio un paso adelante, y ella se encogió en la silla. Él se detuvo inmediatamente, levantando las manos para mostrar que no era una amenaza. «Nunca te olvidé, nunca dejé de buscarte, cada día durante 6 años». «Mentiras». Su voz era plana, sin emoción. «Si me buscaras,
Me habrías encontrado hace años. Me habrías salvado antes de que... Se detuvo, cerrando los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, pero se la limpió rápidamente, como si llorar estuviera prohibido. Yasun sacó el anillo del cordón alrededor de su cuello y lo sostuvo hacia ella, dejando que la luz de la vela se reflejara en la plata. Rosa me lo dio. Tu hija está viva, Ayeni. Mateo también. Están a salvo, esperando por ti. Los ojos de Ayeni se agrandaron, la primera emoción real cruzando su rostro. Sorpresa, miedo, esperanza, todo mezclado en una expresión que partió el corazón de Yasun. Las niñas. Su voz se quebró. Pero Santiago dijo que estaban muertas, que las había visto morir de hambre en el camino. Mintió. Rosa cuidó a Mateo, lo mantuvo vivo cuando estaba enfermo. Es fuerte como tú, y está esperando que vuelvas a ella. Ayeni se puso de pie tan rápido que la silla cayó detrás de ella. Caminó hacia Yasun con pasos temblorosos, sus manos extendidas hacia el anillo como si fuera algo sagrado. Sus dedos tocaron el metal, verificando que fuera real, y luego rozaron los de Yasun. Él sintió cómo todo su cuerpo se tensaba con ese simple contacto, con el calor de su piel después de años de vacío. «No puede ser», murmuró ella, sus dedos trazando los símbolos que él había grabado tanto tiempo atrás. «Guardé este anillo. Lo escondí donde pensé que nadie lo encontraría. Pensé, si algo me pasaba, al menos quedaría algo de nosotros. Quedó, y me guió de vuelta a ti». Ayeni lo miró, realmente lo miró, y Yasun vio cómo las defensas que había construido comenzaban a resquebrajarse. «Yasun», susurró su nombre como una oración, como algo que había olvidado cómo decir. «¿De verdad eres tú?» «Sí, y vine a llevarte a casa. No tengo hogar, hace mucho que no lo tengo. Entonces construiremos uno nuevo, tú, yo, Rosa, Mateo. Una familia». Ayeni cerró su mano alrededor del anillo y lo apretó contra su pecho. Lágrimas rodaban libremente por sus mejillas ahora, años de dolor derramándose en ese momento. Yasun quería abrazarla, pero se contuvo, esperando que ella viniera a él. Y lo hizo. Ayeni dio un paso adelante, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para tocar su rostro con dedos temblorosos. «Pensé que te había perdido para siempre». «Nunca. Nunca me perdiste». Antes de que pudieran decir más, escucharon voces afuera, pasos pesados acercándose a la casa. Yasun maldijo en silencio. Los guardias habían terminado de lidiar con la distracción de Kele más rápido de lo esperado. «Tenemos que irnos. Ahora». Ayeni asintió, limpiándose las lágrimas. Había algo de la mujer que él recordaba regresando a sus ojos, esa determinación que la había ayudado a sobrevivir tanto. La ventana. Los barrotes están flojos en la esquina inferior. «Si los empujas». Yasun corrió hacia la ventana y examinó los barrotes. Ayeni tenía razón. Estaban flojos. Probablemente ella había estado trabajando en ellos durante meses. Con un esfuerzo rápido, los arrancó lo suficiente para crear una abertura. «Tú primero». Ayeni se deslizó por la ventana con agilidad nacida de la desesperación. Yasun la siguió justo cuando la puerta principal de la casa se abría con estrépito. Corrieron hacia las sombras, hacia donde Kele debía estar esperando con los caballos. Detrás de ellos, escucharon gritos de guardias que habían descubierto la habitación vacía. Pero para entonces ya estaban lejos, galopando hacia las montañas bajo el cielo sin luna, hacia la libertad, hacia Rosa y Mateo, hacia todo lo que podría ser su futuro juntos.